Hola, buenos días, Sebastián. Todavía buenos días. Todavía buenos días, exactamente. Gracias por el contacto para esta entrevista. Oiga, diputado, bueno, ya ha comenzado y de manera bien intensa el trabajo de la Comisión de Hacienda en estos últimos 2 días, después de que el gobierno ingresara el proyecto el miércoles a la Cámara de Diputados. Primero, ¿cómo proyecta usted el trámite y los tiempos asociados al proyecto ahí en la comisión? Bueno, efectivamente ingresó el proyecto, ya hemos tenido 2 sesiones con el ministro de Hacienda donde le han preguntado muchísimas cosas por parte de los diputados y claro, estamos bien exigidos en tiempo porque tenemos una urgencia de 15 días para sacar adelante y la sala de la Cámara de Diputados determinó enviar este proyecto no solamente a la Comisión de Hacienda, sino que a 2 comisiones más, que es Medio Ambiente y Trabajo, por lo tanto estamos bastante exigidos en tiempo para poder sacarlo dentro de nuestra comisión. Pero estamos avanzando, la próxima semana se van a reunir nuestros asesores con el Ministerio para revisar la parte que dice relación con el articulado, algunas normas del proyecto de ley mismo. Son 33 artículos permanentes y 17 transitorios que van a ser revisados por el tema de redacción, puntos que haya que dejar claro en cada uno de esos artículos, para volver a retomar después de la semana distrital el trabajo ya en la comisión, Claro. con el ministro de Hacienda en una última exposición y Diputado. obviamente las audiencias que vamos a partir por el Consejo Fiscal Autónomo y esas entidades. Ajá. ¿Y se va a conformar una comisión técnica? No, es la mesa que se hace normalmente en estos proyectos donde van los asesores y revisan el articulado para indicarnos a cada uno de nosotros algún tipo de precisión en la redacción, los informes que sirvieron de base para elaborar cada una de las normas. Es una reunión más de trabajo, de detalle que hacen normalmente los asesores de los parlamentarios con el Poder Ejecutivo. Ah, de acuerdo. Es que hoy día el Diario Financiero informaba que se iba a generar una comisión técnica con asesores para revisar las cifras fundamentalmente de este proyecto. Por eso le preguntaba. Es que se revisa todo, se revisa articulados, cifras, informes, todo. De acuerdo. Naturalmente que en la comisión lo que vamos a recibir nosotros es la exposición de otras instituciones, como ya he dicho, el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central, han pedido algunos parlamentarios que venga el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y bueno, todos aquellos que tengan injerencia y algún tipo de información relevante respecto a un proyecto de estas características. Diputado, en estas primeras sesiones los parlamentarios, sobre todo los opositores, han planteado una serie de preguntas respecto a esta iniciativa y me gustaría ir al detalle de algunas de ellas y a la forma en la que el gobierno y los partidos que la respaldan, por supuesto, están viendo esas críticas. La primera tiene que ver con que esta es una reforma que finalmente no va a garantizar lo que busca, más crecimiento, más empleo en el mediano o largo plazo. Eso es lo que plantea, de hecho estuvo acá esta mañana el diputado Gonzalo Winter abordando este y otros puntos. ¿Qué le parece a usted primero o qué responde frente a esa crítica que se ha planteado al proyecto? Bueno, ninguna reforma puede dar por garantizado nada. Perdone que se lo diga así, pero el ministro fue súper responsable en el sentido de dar una opinión que es sensata. O sea, que aquí alguien le diga que va a garantizar algo, con lo que significa para los que damos la palabra que esto se vaya a cumplir, evidentemente que tiene que tener una explicación razonable. Lo que estamos diciendo y lo que dice el ministro es que las medidas que se están implementando o se están proponiendo a través de esta reforma van dirigidas precisamente a la creación de empleo, generación de crecimiento y aumento de la inversión. Naturalmente, que alguien que pudiera decir esto va a garantizar 152.322 empleos, 344.000 fuentes de trabajo, eso nadie lo puede hacer, nadie puede garantizar ni siquiera que va a estar vivo en un rato más. Lo que estamos diciendo es que estas son medidas que corrigen los errores que sí han cometido los gobiernos de izquierda cuando se han presentado reformas tributarias recaudatorias, que ellos sí garantizaban determinadas recaudaciones que no se lograron, que ellos sí determinaban algún tipo de crecimiento económico que no se consiguió. Lo que ha quedado claro en estos últimos años es que cuando el gobierno garantizaba ingresos, no se cumplieron esos ingresos y por eso tenemos déficit fiscal. Entonces yo escucho al Frente Amplio hoy día haciendo exigencias económicas cuando venimos de un gobierno de 4 años de desastre en materia de empleo y en materia de inversión. Entonces nosotros nos gustaría que fueran ellos mismos los que a lo mejor hicieran un mea culpa y se pusieran del lado de las soluciones presentando propuestas en vez de seguir tratando de entregar recetas viniendo de un gobierno tan fracasado. Ahora, pero yendo al tema específico respecto a los efectos que esto puede tener, efectivamente esta disminución del impuesto corporativo o el traspaso de recursos por la vía de la integración del sistema tributario no necesariamente va a generar el efecto que es mayor crecimiento económico y por lo mismo tampoco está garantizada la compensación en términos de la recaudación tributaria que puede generar ese mayor crecimiento. Dicho eso, ¿cree usted que, o están abiertos más bien, a la posibilidad de incorporar compensaciones en la recaudación, por ejemplo, para este proyecto?
A ver, cuando nosotros hablamos de compensación, nosotros nos imaginamos que tenemos un Estado que se gasta todos los recursos de los chilenos en entregar excelentes servicios para la familia. Yo quiero decir que en este minuto tenemos un Estado deficitario en seguridad, deficitario en salud, deficitario en educación. No son capaces ni siquiera de tapar los hoyos de las calles. Entonces, aquí lo que se está haciendo con esta reforma es una cosa totalmente distinta. Acá probablemente el Estado va a tener que ahorrar, va a tener que dejar de gastar, va a tener que dejar de crecer como lo ha hecho en estos años sin que le haya mejorado la calidad de vida a los chilenos. Y por esa razón, yo lo que digo aquí es muy claro. Esta es una reforma que le quita plata al gasto político, pero que le entrega la posibilidad de tener trabajo e inversión a los chilenos. Yo me la juego por una reforma de esas características. A mí me parece que esta reforma es un paradigma completamente distinto a lo que nos tenía acostumbrado la izquierda, que ha gobernado muchos años en este país. Las reformas recaudatorias de la presidenta Bachelet fueron un desastre para la economía chilena y lo estamos viendo hoy día. Se aumentaron los impuestos, se supone que iban a pagar los súper ricos y finalmente se estancó la recaudación y bajó el crecimiento y aumentó el empleo. Esa es la receta de la izquierda. Nuestra receta es distinta, es volver a lo que hicimos en los años 90, es volver a lo que se hizo bien, incluso durante los gobiernos de la concertación, lo digo sin ningún tipo de complejo. Acá nosotros tenemos que haber aprendido las lecciones de gobiernos que fueron exitosos cuando tenían un estatuto de inversión extranjera, cuando las resoluciones de calificación ambiental valían, cuando teníamos certeza jurídica para que se invirtiera en Chile. Eso es lo que nosotros queremos volver. La rebaja del impuesto de primera categoría no es nada más ni nada menos que quedar a nivel de los países de la OCDE, que es una institución que a la izquierda y al ministro Marcel en la época del gobierno del presidente hoy le encantaba citar para todas sus políticas públicas, pero resulta que en esta encuentran que no. Entonces yo quiero ser bien honesto en este tema y voy a ser muy claro. Nosotros preferimos sacarle plata al Estado y entregarle más trabajo a los chilenos. Y el Estado va a tener que apretarse el cinturón, menos contrataciones, menos gastos superfluos, que los hemos visto todos los días en distintas investigaciones que se hacen acá, diputado, por los periodistas. Entonces hay que trabajar en un paradigma distinto. Vamos a apostar por el crecimiento y ese es el camino que queremos para Chile. La pregunta es, diputado, si es que hay espacio efectivamente para hacer esos recortes que se han propuesto. Bueno, ya hemos visto cómo se han puesto rápidamente a pagar, por ejemplo, las deudas del CAE. Nosotros tenemos un gobierno que no es obsecuente con aquellas personas que nos pagan sus deudas. Hay incentivos también para poder llegar a soluciones de deuda que tienen las pymes, también va a generar recaudación. Nosotros vamos a tener que generar los incentivos naturalmente para que vuelva la inversión a Chile, se genere trabajo. Pero acá hay algo muy importante, Sebastián. Nosotros no podemos seguir aumentando tasas respecto de bases muy pequeñas. Hoy día Chile no crece, Chile no genera utilidades en las empresas y eso ha sido el gran problema que han tenido, por ejemplo, los informes financieros de la Dirección de Presupuesto del gobierno anterior, que se equivocaron en las estimaciones de ingresos y el principal factor eran operaciones renta deficitarias. ¿Y deficitarias por qué? Porque se ganaba menos. Eso es así. Si nosotros logramos que haya más recaudación a través de más crecimiento, más dinamismo en la economía, vamos a lograr ampliar la base y con las mismas tasas generar más impuestos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hoy día Chile se encuentra en una situación menos competitiva incluso que Estados Unidos. Y usted comprenderá que si usted hace comparar a un inversionista, ¿te quieres venir a Chile o prefiere invertir en Estados Unidos? La respuesta es bastante clara. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros posible que sea nuestro país atractivo para invertir y que además de eso se generen los beneficios para los chilenos en materia de salario? Eso es lo que pretende esta reforma y para allá apunta. Diputado, respecto a algunos de los puntos específicos, finalmente el gobierno se allanó a la posibilidad de mantener el 12,5% como tasa permanente para las pymes. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea también? Nosotros estamos de acuerdo en que exista siempre ayudas y las mejores condiciones para nuestras pymes. Ahora, a mí lo que me gustaría, y se lo he dicho a las pymes, es que ojalá pagaran impuestos de primera categoría normal porque significaría que son grandes empresas. Pero obviamente que hay que facilitarle la vida a las pymes. Y en este sentido, lo que yo planteo es que tiene que haber un estatuto especial para las pymes que les permita naturalmente crecer, desarrollarse en un ecosistema amigable, tener un sistema 100% integrado como lo tienen las pymes. Y además corregir injusticias que se vienen cometiendo desde mucho tiempo. Por ejemplo, la contratación de servicios con el Estado, aunque el Estado no les paga a las pymes, la pyme está obligada a pagarle el IVA al Estado. Esa es una injusticia que se tiene que corregir. Naturalmente que yo creo que tiene que ser conversado en un estatuto especial con las pymes de manera tal de que se generen todas esas condiciones que permitan a la pyme desarrollarse y yo quiero que todas las pymes de Chile pasen de una pequeña y mediana empresa a ser una gran empresa. Diputado, lo último, la próxima sesión entonces de trabajo de la comisión sería la vuelta de la semana distrital, ¿cierto? Sí, vamos a citar en Santiago para terminar las consultas que han formulado los parlamentarios al ministro de Hacienda. Bien. Y también ese mismo día esperamos invitar al Consejo Fiscal Autónomo y a otras autoridades a pronunciarse respecto al proyecto. Tienen toda una semana para leerse bien el proyecto, estudiarlo bien, porque lo más importante es que a la comisión todos los expertos que vengan
se hayan leído este proyecto. Lo importante es que opinen de este proyecto, no de lo que creen del proyecto ni lo que se imaginan del proyecto. El proyecto está, los antecedentes están y nosotros necesitamos escuchar a los expertos respecto de estas medidas que se quieren aplicar. El diputado Agustín Romero ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Muy amable, diputado. Gracias por su tiempo.